estudio de la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 36 y vamos a leer los versículos 7 al 12. Estamos estudiando el Salmo 36 y vamos a leer los versículos 7 al 12. Dice así la palabra de Dios: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén, amén. El miércoles pasado iniciamos el estudio del Salmo 36, el cual contiene 12 versículos. Hoy leímos desde el 7 hasta el 12. El miércoles pasado estudiamos los primeros 6 versículos, y el cual para su estudio lo dividí en 3 partes, si ustedes recuerdan. Son 3 temas generales que trata este salmo. En primer lugar, de los versículos 1 al 4, tenemos una descripción de la maldad del impío, que fue lo que vimos prácticamente el miércoles pasado. Una descripción de la maldad del impío, o una descripción de la depravación total del hombre en esos 4 versículos. En segundo lugar, dividimos el Salmo en otro tema, una descripción de la misericordia de Dios, versículos 5 al 9. Y en tercer lugar, hay una oración en favor de los rectos, versículos 10 al 12. Una descripción de la maldad del impío, una descripción de la misericordia de Dios y una oración en favor de los rectos. El miércoles pasado vimos el primer punto, una descripción de la maldad del impío, y aunque el miércoles pasado vimos parte del punto 2, el día de hoy retomaremos y veremos el punto 2 en su totalidad junto con el punto 3, es decir, veremos una descripción de la misericordia de Dios y una oración en favor de los rectos. La enseñanza para el día de hoy la he titulado En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Veamos entonces el punto 2 de nuestro pasaje en el Salmo 36. Una descripción de la misericordia de Dios. Dice en los versículos 5 al 9. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Entonces, amados hermanos, después de describir la terrible y lamentable situación espiritual del ser humano caído, el salmista, por inspiración del Espíritu Santo, describe ahora la bondad y la misericordia de Dios para con el pecador. Es decir, lo que las Escrituras nos dicen es que a pesar de la maldad del hombre, Dios tiene misericordia de él, porque es pecador, la cual está descrita de manera maravillosa en estos versículos que vamos a meditar el día de hoy. Pongan sus ojos en el verso 5. El verso 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El salmista dice que la misericordia de Jehová alcanza hasta los cielos y su fidelidad llega hasta las nubes. Esta descripción que hace el salmista se refiere a la grandeza
y a la amplitud de la misericordia y de la fidelidad de Dios, las cuales son inagotables como el Dios eterno del cual se está hablando. Esta imagen de la misericordia de Dios que llega hasta los cielos sugiere que la misericordia de Dios es ilimitada y que nosotros como seres humanos podemos ser objeto de esta misericordia. Recordemos, amados hermanos, que la misericordia de Dios en términos sencillos es no recibir de Dios lo que merecen nuestros actos pecaminosos. Por eso la misericordia de Dios llega hasta los cielos, porque perdona nuestros pecados, dándonos acceso a la gloria de Dios sin que nosotros lo merezcamos. Eso es la misericordia de Dios. La fidelidad de Dios es otro atributo importante del Señor revelado en este versículo 5, porque nos dice que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes, es decir, hasta los cielos. Esto nos habla de la confianza absoluta que podemos tener en el Señor. La fidelidad de Dios significa que a pesar de nuestras infidelidades, Él nunca nos abandonará. Siempre cumplirá sus promesas y siempre estará con nosotros y nos cuidará. A través de esta imagen de la misericordia de Dios que llega hasta los cielos y su fidelidad hasta las nubes, David nos muestra que podemos confiar en Dios y depender de Él para siempre. Amados hermanos, por lo revelado en la palabra de Dios, podemos pensar en la misericordia y la fidelidad de Dios hacia sus escogidos como un compromiso que mantiene inamovible a pesar de nuestras infidelidades y deslealtades hacia Él. La fidelidad de Dios significa que Él cumplirá su promesa y estará con nosotros en cada momento de nuestra vida, en la alegría y en el sufrimiento. Él no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El salmista dice en el Salmo 108, versículo 4, las siguientes palabras: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Así que, amados hermanos, el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios son inagotables e infinitos para con el pecador. Esta es una de las muchas razones por las cuales es tan importante confiar en Dios y seguir su camino. Porque si no lo hacemos, estamos perdidos y a la merced del enemigo de nuestras almas y de nuestra propia pecaminosidad. Corramos hacia los brazos de nuestro Dios, porque Él tiene misericordia de los que le temen, porque su misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes su fidelidad. Qué descripción del Dios al cual nosotros adoramos, qué descripción tan maravillosa del Dios que revela la Escritura. Confiemos en la misericordia de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. A veces nosotros no percibimos la misericordia de Dios. Nosotros merecemos la ira justa de Dios, pero cada mañana Él extiende su misericordia para con los impíos y para con sus hijos. Hace salir el sol sobre malos e injustos. Hace llover sobre malos y buenos. Eso es la misericordia de Dios. Da alimento a las aves. Sustenta con el pan al hombre. Amados hermanos, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios es por siempre. Dios, en su gran amor y misericordia, nos ha amado y nos sostiene cada día. Pero si nosotros hacemos oídos sordos a la palabra de Dios y comenzamos a andar en nuestros propios caminos, tarde o temprano cosecharemos el fruto de nuestra ingratitud hacia Él.
porque nosotros tenemos conciencia de que Dios existe y que Él es el que nos da todas las cosas. Y si nosotros no reconocemos que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, tarde o temprano cosecharemos el fruto de nuestra ingratitud, de nuestra indiferencia hacia nuestro Creador. Porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos creó y fuimos creados para su gloria. De tal manera que tú y yo debemos honrar, glorificar y reconocer a nuestro Dios cada día. Continuando con el versículo 36 del Salmo 36, continuando con el versículo 6 del Salmo 36, dice así la palabra de Dios. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal preservas. Amén. En este versículo 6, David describe la justicia de Dios y el cuidado protector del Señor sobre sus criaturas. Dos cosas, describe la justicia de Dios y el cuidado protector de Dios sobre sus criaturas. En cuanto a la justicia de Dios, dice que la justicia de Dios es como los montes de Dios. Con esta metáfora, David describe la grandeza de la justicia de Dios como los montes que son elevados y firmes, como el monte Everest y los grandes montes que hay sobre la faz de la tierra. Esto quiere decir que la justicia de Dios es elevada y es firme. Está por encima de la justicia humana. La justicia de Dios no puede ser removida, cambiada ni sobornada como la justicia humana, porque en Dios no hay injusticia. Su justicia es estable y permanece para siempre. La justicia de Dios es perfecta y se extiende más allá de lo que podemos ver y es más grande de lo que podemos comprender humanamente. La justicia de Dios es perfecta y es la base del cimiento del trono de Dios. Lo que hace estable el trono de un rey es su justicia. Cuando un rey es injusto, su trono tambalea y se cae. Pero cuando un rey obra justamente, humanamente hablando, su reino es estable y permanece por más tiempo. Hablando del Rey eterno, nuestro Dios, su justicia es para siempre. Justicia es su trono, se mantiene en la justicia, porque su justicia es perfecta. En el Salmo 89, versículo 14, el salmista escribió lo siguiente acerca de la justicia de Dios. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este verso nos enseña que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, lo que hace estable su reino. Dios no obra injustamente. Él siempre obra en justicia y no hace un juicio incorrecto. Y eso mantiene estable su trono eternamente y para siempre, porque misericordia y verdad van delante de su rostro. El Salmo 36:6 continúa diciendo en su segunda parte que los juicios de Dios son abismo grande. Noten ustedes lo que dice el versículo, que los juicios de Dios son abismo grande. Esta frase, abismo grande, se refiere a algo misterioso, profundo e incomprensible, similar a la profundidad de los inescrutables abismos del océano. Ningún hombre ha bajado a las profundidades más hondas del mar. Son inescrutables esos abismos. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que los juicios de Dios son abismo grande, refiriéndose a lo inescrutables e incomprensibles que son los juicios de Dios. Los juicios y los pensamientos de Dios a menudo son incomprensibles a nuestra razón humana, ya que no siempre podemos entender las razones divinas que hay detrás de ellos. Esto nos debe llevar a adorarlo y a entender que somos criaturas y que Dios es infinitamente grande y Él va más allá de nuestro limitado entendimiento.
porque sus pensamientos son inescrutables y sus juicios muchas veces incomprensibles. Sus pensamientos y sus juicios son más altos que los nuestros. A veces nosotros no podemos entender las cosas que pasan en el mundo y a veces tildamos a Dios de injusto. Pero amados hermanos, Dios no es injusto y todo lo que pasa en este universo tiene un propósito en los planes de Dios y pasa porque el Señor en su justicia y en su perfección y en sus planes así lo ha determinado. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Miren lo que dice el Isaías 55, versículos 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Este pasaje es glorioso. Nos habla de la gran diferencia entre el Dios eterno y sus criaturas. Nuestros pensamientos no son iguales a los de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Él está por encima de todo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está la gran diferencia entre el Dios eterno y las criaturas. Él es infinitamente diferente a nosotros. Isaías 40, 28 también dice, Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Rey eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, escuchen, no hay quien lo alcance. El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Él está por encima de nuestro entendimiento. Él es infinitamente más sabio y sus pensamientos están por encima de todos los pensamientos del ser humano. Al contemplar entonces la justicia de Dios y compararla con la metáfora de los majestuosos montes que se elevan hacia el cielo, encontramos consuelo, encontramos esperanza a pesar de las incertidumbres de la vida, porque podemos estar seguros de que su justicia es firme y es estable como los montes, y que Él siempre obrará justamente porque en Él no hay injusticia. Eso nos debe llenar de consuelo y esperanza. Confiar en Dios nos da paz, nos da consuelo y nos da estabilidad emocional, porque Él obra justamente y nada pasará injusto en este mundo a los hijos de Dios. Y el versículo 6 termina diciendo: oh Jehová, al hombre y al animal preservas. Esta declaración nos habla del cuidado protector y preservador de Dios hacia sus criaturas. Dios no creó el universo y se fue y lo dejó funcionando solo. No, amados hermanos, Dios es el que en su misericordia preserva tanto la vida del hombre como la vida de los animales y de todo ser viviente en este mundo. Él sigue cuidando y preservando su creación. La Escritura dice en Hebreos 1:3 que el Señor preserva todas las cosas con la palabra de su poder. Escuchen lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, no dice algunas, sino todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Amén. Así que el Señor preserva todas las cosas con la palabra de su poder. El hombre existirá hasta que Dios permita que exista. Dios es el que alimenta y preserva la vida de los animales. La Biblia nos dice en el Salmo 145, versículos 16 y 17, que Dios es el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, porque justo es Jehová y misericordioso en todas sus obras. Amén. En el Salmo 147, versículo 9, el salmista escribió lo siguiente: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él es el que alimenta todos los animalitos que hay en el planeta. Jesucristo dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y mi Padre Celestial las alimenta a todas. En Mateo 10, 29 al 30, Cristo dijo lo siguiente, Mateo 10, 29 al 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. A ver, ¿qué nos enseña este texto? Nos enseña que ni uno de los gorrioncitos más pequeñitos, de los pajaritos más pequeñitos, cae a tierra o muere sin la voluntad de Dios, porque Dios preserva y es el que da vida y sostiene todas las cosas, pero también el que quita la vida. Así que, amados hermanos, Dios es el que preserva y sustenta a sus criaturas. Bendito y alabado sea Dios. Cuando nos sentamos a la mesa cada mañana, al mediodía o por la noche y comemos el alimento, está Dios alimentando a sus hijos. Está Dios dándole el pan a sus hijos. Reconozcamos que ese pan que tenemos a la mesa, Él nos lo ha dado. Él es el que preserva la vida de sus criaturas. Y continuando con los versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Amén. El salmista, en el versículo 7, continúa exaltando y admirando la misericordia de Dios, diciendo que la misericordia de Dios es preciosa. Esto quiere decir que es hermosa, que es gloriosa y digna de admiración. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, dice el salmista. Y agrega que por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. El salmista utiliza la imagen de un ave cubriendo y protegiendo a sus polluelos con sus alas, para comparar la hermosura de la misericordia de Dios protegiendo a sus hijos sobre esta tierra, a los hijos de los hombres que vienen a refugiarse en Él. Así que esta tierna imagen de protección es común en la Escritura y sugiere la idea de que Dios es un Padre amoroso que cuida a sus hijos, que arrepentidos y confiados vienen a Él como la gallina cuida de sus polluelos bajo la sombra y la cubierta de sus alas. Qué maravillosa imagen esta tan tierna acerca de nuestro Dios. Noten nuevamente el verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Es hermoso este texto. En el Salmo 57, versículo 1 leemos lo siguiente. Salmo 57, versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amén. Otra vez el salmista utiliza la metáfora de
el ave cubriendo a sus polluelos con sus alas. Y es una metáfora para enseñarnos a nosotros que debemos correr hacia nuestro Creador, a cubrirnos bajo la sombra de sus alas, porque en ti ha confiado mi alma y a la sombra de tus alas me ampararé. Corramos a las sombras de las alas del Señor y amparémonos hasta que pasen los quebrantos. Qué bueno encontrar un refugio en el Señor. Y en el Salmo 63, versículo 7 dice, Salmo 63, versículo 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces aquí el salmista dice que Dios ha sido su socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Así que también nos podemos no solamente amparar del peligro bajo las alas del Señor, sino regocijarnos bajo la protección de nuestro Dios, sabiendo que bajo sus alas estamos seguros y protegidos eternamente y nadie nos podrá hacer daño. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pasamos ahora al versículo 8. Dice así, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. David, en este verso, describe la abundancia de la generosidad de Dios para con sus hijos. En la primera parte del versículo se nos dice que seremos completamente saciados. ¿Escucharon eso? Seremos completamente saciados. ¿De qué cosa? De la grosura de tu casa. ¿Qué significa esto? En primer lugar, es importante entender que la casa se refiere al templo de Dios, al lugar donde se le adoraba en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando se habla de la grosura de tu casa, se está haciendo referencia a los ritos y ceremonias religiosas, a los sacrificios y ofrendas que se hacían en el templo. Pero más allá de esto, la frase nos transmite la idea de que en Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos para ser plenamente felices y saciados. Él es nuestro sustento y nuestra provisión. Y cuando nos acercamos a Él con fe y devoción, podemos experimentar una satisfacción profunda y plena y duradera. En la segunda parte del versículo 8, se nos habla de que Dios nos dará de beber del torrente de sus delicias. Si notan lo que dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Pero ¿a qué se refiere exactamente el torrente de las delicias de Dios? Esta imagen maravillosa nos hace pensar en un río caudaloso y cristalino que nos ofrece agua fresca y pura para saciar nuestra sed. Podemos entenderlo como todo aquello que Él tiene preparado para nosotros, su amor, su gracia, su compañía, su protección, su paz. Cuando bebemos del torrente de las delicias de su verdad, revelada en su palabra, como lo estamos haciendo esta noche, recibimos una renovación interior que nos permite enfrentar la vida con fortaleza, fe, paciencia y esperanza. La palabra de Dios nos permite enfrentar la vida con fortaleza, con fe, con paciencia y esperanza. En otras palabras, es el torrente de su agua bendita que nos llena de fe, confianza y esperanza, que ilumina nuestro entendimiento y nos permite caminar en este mundo guiados por la mano poderosa de Dios. En este maravilloso pasaje se nos invita a mirar a Dios o a mirar hacia Dios como la fuente de nuestra satisfacción y nuestra felicidad, y no a las cosas temporales que nos ofrece este mundo. Este mundo nos ofrece cosas que a nosotros nos parecen atractivas y seductoras, y nos dejamos encantar por ese canto de sirenas y somos atraídos, pero lo que ofrece este mundo es pasajero, es temporal y no llena ni satisface verdaderamente el alma.
Pero este pasaje nos muestra que Dios es la satisfacción y la felicidad del hombre realmente, y no las cosas temporales. Nos enseña que Dios es capaz de saciar todas nuestras necesidades y que sus delicias son siempre nuevas y llenas de esperanza para nosotros. No como el mundo, que nos llena por un momento y luego se desvanece ese gozo y todo es temporal y pasajero. Pero cuando confiamos en el Señor Jesucristo, esa satisfacción permanece. Por eso tenemos que estar bebiendo de esta agua, de la palabra de Dios constantemente. Y gracias a Él por permitir estos espacios para animarnos juntos como hijos de Dios a beber del agua de la vida gratuitamente, a animarnos y a exhortarnos con la verdad de su palabra y caminar en fe día a día, como mirando al invisible, al Creador de los cielos y la tierra. En este verso se nos desafía también a imitar a Dios. Así como Él nos sacia del torrente de sus delicias, debemos buscar maneras de ser generosos y saciar también a los demás. Sobre todo compartiendo del maravilloso evangelio de la salvación. Porque el que bebe del agua del evangelio no volverá a tener más sed. Que este versículo, amados hermanos, nos inspire a profundizar en nuestra relación con Dios y a compartir su amor con quienes nos rodean. Estamos llamados a hablar del agua de vida eterna que es Jesucristo. En el Salmo 16, versículo 11, leemos las siguientes palabras. Salmo 16, versículo 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué maravilloso nosotros poder leer estas palabras. Mientras que aquí en el Salmo 36:8 dice que serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En el Salmo 16:11 se nos dice que el Señor nos mostrará la senda de la vida y que en la presencia de Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. En Dios todo es eterno. Lo que Él nos ofrece no es temporal, son delicias eternas para siempre. Allí hay plenitud de eterno gozo en su presencia. Corramos hacia nuestro Creador, rindamos nuestro corazón a Él y vivamos para su gloria, su honra y su honor cada día. Él nos mostrará la senda de la vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Él es el que nos da el gozo verdadero. Él es el que nos dará las delicias eternas, porque en Él todo es eterno. En Mateo 5, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios es el único que puede saciar el hambre y la sed de justicia en nuestro corazón. Bienaventurado tú, amado hermano y amada hermana, que tienes hambre y sed de justicia, que quieres aprender de Dios y vivir para la gloria de Dios. Te lo aseguro que si tú tienes esa hambre, ese deseo, serás saciado porque la palabra de Dios así lo dice. En Juan capítulo 7, versículo 37 dice así. En el último, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús alzó su voz ante la multitud en el último día de la fiesta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes tu sed de Dios? ¿Tienes tu sed de justicia? ¿Tienes tu sed de amar al Señor? ¿De vivir para su gloria? Pues ven a Cristo y bebe del agua que Él nos da. Porque el que de Él bebe no tendrá sed jamás, le dijo el Señor a la mujer samaritana. Así que, amados hermanos, Él nos abrevará
del torrente de sus delicias. Pasamos ahora al versículo 9 de nuestro pasaje. Dice así Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Amén. En este pasaje, el Espíritu Santo nos lleva a reflexionar acerca de la fuente de la vida y la luz que se encuentran en la presencia divina. Dice el texto, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El primer aspecto a destacar en el Salmo 36, 9 es la conexión entre la fuente de la vida y la luz divina. El salmista nos dice que en la presencia de Dios encontramos el manantial de la vida. Es decir, la vida es inagotable porque Dios es la fuente de la vida. Esto es una metáfora que hace referencia a la fuente de agua viva que se sacia solamente en Dios y que sacia nuestra sed espiritual. Así que esta metáfora es maravillosa porque hace referencia a la fuente de agua viva que es Jesucristo, que sacia nuestra sed espiritual. Pero también dice que en la luz de Dios veremos la luz. Así titulamos hoy el mensaje. En la luz de Dios veremos la luz. Lo que sugiere que la luz divina es la que nos permite disipar nuestras tinieblas y purificar nuestras almas. Este tema de la luz y la vida está presente en toda la Biblia. En Génesis, Dios crea la luz el primer día de la creación y la separa de la oscuridad. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como la luz del mundo que ilumina a todos los hombres. En las epístolas de Pablo, la luz se asocia con la verdad y la justicia divina. Por lo tanto, el Salmo 36:9 se enmarca en esta tradición bíblica que asocia la luz con la vida y la verdad divina, lo que nos indica que la palabra de Dios es la luz que nos saca de las tinieblas espirituales y nos lleva a la luz de Jesucristo, el cual es la luz del mundo. O dicho de otra manera, en la luz de la palabra de Dios veremos la luz de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir este Salmo 36, verso 9. En la luz de Jesucristo, en la luz de la palabra de Dios veremos la luz de Jesucristo, porque Jesucristo es la luz del mundo y la palabra es la lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro caminar en este mundo. Juan 8, versículo 12 dice, Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que este verso 9 nos está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Y el que sigue al Señor Jesucristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo escribió las siguientes palabras, 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cristo resplandeció en nuestros corazones con el poder de su palabra. Y en la luz de la palabra pudimos ver a Jesucristo, que es la luz del mundo, el cual trajo luz y entendimiento a nuestra razón y nos hizo nacer de nuevo. Y ahora somos hijos de Dios por la fe en la luz que vino al mundo, que es Cristo. Bendito sea su nombre. Él es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. En el Salmo 27.1 leemos las siguientes palabras. Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Noten que el salmista dice que Jehová es su luz y su salvación. Así que si Dios es la luz y nuestra salvación, está haciendo referencia a Cristo. El Padre envió al Hijo, el cual es la luz del mundo. Y el Hijo vino y murió y pagó por nuestros pecados. Él es la luz y nuestra salvación. Pero no solamente la luz y nuestra salvación, sino que Él es la fortaleza de nuestra vida. En consecuencia, no debemos atemorizarnos, porque la deuda está paga. Y ahora le pertenecemos a Cristo, porque el Padre nos entregó a Cristo, y nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre Celestial. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, la del Padre, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No hemos de temer a nada, porque estamos en las manos de Cristo, porque el Padre nos entregó a Él. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? De nadie. Confiamos en Dios. En Isaías, capítulo 60, versículo 1 dice, Isaías 60, versículo 1 dice acerca de este mismo tema, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El profeta nos exhorta a levantarnos y a resplandecer porque ha venido tu luz, es decir, la luz de la salvación de Cristo y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros por la gracia y la misericordia de Dios. Levantémonos y resplandezcamos con la luz de Cristo porque Cristo dijo que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. En Primera de Pedro 2.9, el apóstol escribió lo siguiente, Primera de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, escuchen, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, con Él está el manantial de la vida, y en su luz veremos la luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En nuestro diario andar, a menudo, amados hermanos, nos encontramos con momentos de duda y oscuridad. En esos momentos recordemos que en la luz de la palabra de Dios encontramos la luz que necesitamos para vivir con autenticidad y verdad, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y a continuación pasamos a nuestro último punto, considerando brevemente los últimos versículos, que dicen así. Salmo 36, 10 al 12. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. El salmista hace una petición, porque este es el tercer punto, una oración en favor de los rectos. El salmista hace una petición a favor de los que conocen a Dios, o a favor de los rectos, es decir, a favor del pueblo de Dios. Hermanos, qué bueno
Y qué privilegio es orar en favor de nuestros hermanos en Cristo. Elevar peticiones en favor de nuestros hermanos. Es una de las mejores cosas que podemos hacer. Interceder en favor de nuestros hermanos. Interceder por sus debilidades, por sus necesidades, por su crecimiento espiritual, por su vida de comunión con Dios. David pide que Dios extienda su misericordia y su justicia en favor de su pueblo. Todos los días necesitamos de la misericordia de Dios, porque todos los días de una forma o de otra pecamos contra Dios. La palabra justicia en este versículo nos muestra el deseo del salmista de que Dios establezca en sus hijos lo que es correcto y justo en las relaciones humanas. El salmista ora para que los rectos de corazón obren justamente en su conducta, porque solamente aquellos que buscan ajustar sus actos a la justicia de Dios o sus pensamientos a la voluntad de Dios serán bendecidos y escuchados por el Señor. Así que nosotros también debemos orar como el salmista, para que los rectos de corazón, es decir, su pueblo, sus hijos, obren justamente en su conducta diaria. Por eso es que es bueno que intercedamos los unos por los otros. En nuestra iglesia estamos adquiriendo esta costumbre de orar los unos por los otros cada día, de no cesar, porque Pablo dijo, orad sin cesar. Oremos y tarde o temprano hallaremos respuesta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que busca, encuentra, el que llama se le abrirá. Amados hermanos, no cesemos de orar. En el Salmo 94, versículos 14 al 15 dice, Salmo 94, 14 al 15 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Dios no desamparará a su heredad. Oremos y clamemos a Él porque Él siempre responde. La reflexión entonces que nos deja este versículo es clara y es contundente. Para experimentar la misericordia y la justicia de Dios, debemos tener un conocimiento íntimo de Él, esforzarnos por vivir nuestras vidas en busca de la voluntad de Dios. No podemos llevar una vida alejada de Dios y esperar que Él extienda su misericordia y su justicia hacia nosotros. Debemos buscarlo y dedicar nuestra vida a Él sinceramente. Debemos orar e interceder los unos por los otros. Es el mensaje de este versículo. Busquemos siempre, como seguidores de Jesucristo, llevar una vida recta e intercesora que honre el nombre de Dios y ministre a nuestro prójimo con nuestras acciones. El versículo 11 dice, no venga tu pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. El salmista ahora hace una oración personal. Ya no ora por el pueblo, sino que ahora ora hacia él personalmente. Pide que no deje que los orgullosos lo pisoteen, ni que la mano de los impíos lo mueva. Es un verso que nos habla sobre la importancia de no ser afectados por la soberbia y el mal comportamiento de otros. Es un llamado a la oración para buscar la protección de Dios contra aquellos impíos que con su orgullo y soberbia intentan pisotearnos y aplastarnos. La petición de David nos enseña que aunque no podemos controlar las acciones de los que nos quieren hacer daño, sí podemos orar para que Dios nos proteja de aquellos que buscan hacernos daño y maldad. La oración es una herramienta poderosa que podemos utilizar en un acto de fe para encontrar consuelo y protección en nuestros tiempos difíciles. Por esta razón, amados hermanos, debemos orar para recibir la paz de Dios y para que Él nos proteja de aquellos que intentan afectarnos negativamente. Hermanos, una cosa es cierta, y es que aunque las actitudes arrogantes y malintencionadas de otros nos puedan afectar y desestabilizar, siempre podemos encontrar refugio y ayuda en Dios a través de la oración.
Corramos hacia Dios y oremos a Él, porque solo Él nos puede ayudar y auxiliar en todas las cosas. Nuestro salmo termina diciendo: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Este versículo último nos habla sobre las consecuencias terribles que puede enfrentar los malhechores o hacedores de maldad que se apartan de Dios y hacen mal a su pueblo. Nos dice que allí cayeron los hacedores de maldad y fueron derribados y no podrán levantarse. En primer lugar, debemos destacar que la palabra malhechores no se refiere solamente a aquellos que cometen crímenes graves, sino también incluye a aquellos que actúan con maldad en su vida cotidiana. En la vida diaria, cada uno de nosotros tiene responsabilidad de actuar de manera justa y respetable en todos nuestros actos, desde las acciones más pequeñas hasta las decisiones más importantes. El mensaje es claro en su último versículo. Finalmente, todos los malhechores caerán. No importa cuán poderoso parezca el final, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, el juicio de Dios. Esta verdad es una enseñanza constante en la Biblia y tiene como objetivo fomentar la vida de integridad y honestidad de todos nosotros los hijos de Dios. Así que, hermanos, aquí hemos terminado nuestra meditación el día de hoy. En conclusión, este versículo nos hace reflexionar sobre la importancia de actuar con integridad a nuestras vidas. Cuando actuamos mal, no solo perjudicamos a los demás, sino que también nos perjudicamos a nosotros mismos en última instancia, por cuanto vivimos de manera justa. No solo estamos haciendo lo correcto, sino también estamos asegurándonos de que tendremos un futuro próspero y lleno de bendiciones. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, a vivir como es digno de la vocación con que Dios nos ha llamado. En la luz de Dios veremos la luz y Él nos guiará por siempre en este mundo. Gracias por su atención, amados hermanos. Y gracias por disponer su corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la enseñanza en el día de hoy. Te bendigo, te alabo y te glorifico, porque solo tú hablas a nuestro corazón y puedes hacer con tu palabra lo que tú quieres. Guarda, Señor, esta enseñanza en el corazón de mis hermanos y atesórala en sus conciencias. Y gracias por habernos permitido hoy reunirnos, apartar este tiempo para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Una feliz noche para todos y gracias por su conexión. Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo miércoles.